el Evangelio de Lucas, capítulo 24, por favor. Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas acordaron de sus palabras. Y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Joana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad que tenemos hoy nuevamente de reunirnos en tu nombre, Señor, para abrir tu palabra y recordar algo maravilloso que trae esperanza y sentido, Señor, a lo que somos y lo que hacemos, tu resurrección, Señor. Gracias porque somos privilegiados de que podamos ser iluminados por tu Espíritu Santo para comprender lo que tú nos enseñes a través de tu palabra. Señor, que podamos salir de aquí y que cada día llevemos presente lo que tú nos enseñes hoy, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, por favor, hermanos. En el estudio de hoy, hermanos, vamos a recordar el acontecimiento más maravilloso y extraordinario, el cual da sentido y razón de ser al cristianismo. Ese acontecimiento, hermano, que da sentido y razón de ser al cristianismo es la resurrección de Cristo, nuestro Salvador. Este es el principal acontecimiento en el maravilloso plan de redención de Dios. El Evangelio de Cristo tiene su fundamento en que Él resucitó, hermanos. Ese hecho, hermano, garantiza que el cristianismo es verdad. Lo que usted y yo creemos es verdad y lo garantiza el Señor a través de que Él ha resucitado. Esto es tan maravilloso, hermano, y tan trascendental que sin la resurrección de Cristo, hermano, no hay cristianismo. Imagine. Si Cristo no resucitó, no hay cristianismo. Nada entonces, si Cristo no resucitó, nada de lo que hacemos y predicamos tendría sentido. Sin la resurrección de Cristo no tendría sentido leer la Biblia. Sin la resurrección de Cristo, si Él no hubiera resucitado, no tendría sentido reunirnos como iglesia. Sin la resurrección de Cristo no habría perdón de pecados. Por tanto, no habría salvación. Imagínense eso. Es necesario, hermanos, creer que nuestro Salvador resucitó para ser salvos. La palabra de Dios nos dice, si confiares con tu boca que Jesús es el Señor y
algo necesario. ¿Crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos? Serás salvo. Romanos 10:9. Es necesario para la salvación creer que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Hermanos, Cristo nuestro Salvador fue crucificado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, venciendo la muerte. Nuestro Señor, con quien un día estaremos para siempre, hermanos, vive por los siglos de los siglos. Por eso el título de nuestra enseñanza, nuestro Salvador, hermanos, vive. En verdad Él vive. Ahora vamos a recordar este acontecimiento maravilloso. Jesús había sido crucificado. Estuvimos estudiando en la semana, jueves y viernes, cosas tan importantes en la palabra, hermano, que Jesús el Señor nos edificó a través de recordar todos esos hechos. Podemos imaginar, había sido crucificado, podemos imaginar el ánimo que había en el corazón de las personas que habían creído en Él y que le seguían. ¿Puede usted imaginar cómo estaba su ánimo? Esas personas que habían testificado todo lo que había hecho Cristo, pero también habían sido partícipes y habían vivido o visto, mejor dicho, todo lo que Cristo había padecido en esos días. Habían visto a su maestro morir y morir destrozado, lacerado, hasta entregar su espíritu al Padre ahí en esa cruz. Los que le seguían vieron cómo fue bajado sin vida de ese madero, totalmente desfigurado. ¿Cómo estaría su mente de estas personas, de estos seguidores de Cristo? Seguramente no faltó de entre las multitudes que ahí estaban quien habría pensado, no se pudo salvar a sí mismo. Como se lo pidió uno de los malhechores, ¿recuerda? Sálvate a ti mismo, le dijo. Por todo esto, hermanos, es obvio que en el corazón de aquellas personas que le seguían había una gran tristeza. Seguramente había desánimo. Había corazones sin esperanza. Porque a quien habían visto sanar enfermos, a quien habían visto sanar de lepra, a quien habían visto hacer caminar a personas que estaban paralíticas, a quien habían visto resucitar, a quien habían visto ya sin vida bajado de esa cruz, ahora estaba muerto y camino a ser enterrado o llevado a una tumba. Muchos discípulos, al ver la muerte de Jesús, de su maestro, perdieron la esperanza, pensando realmente que con su muerte todo había terminado hasta ahí, todo había quedado hasta ahí. Pensaban realmente esto. Ahora, ¿qué acontecimientos vinieron después? ¿Qué pasaba con los cuerpos en aquel tiempo cuando eran crucificados? Bueno, pues la costumbre romana, si no había familiares, dejaban los cadáveres colgados ahí en el madero, permitiendo que las aves y las fieras devoraran el cuerpo. O simplemente los dejaban ahí hasta que llegaran a un estado de descomposición. Pero ¿qué pasaba en la costumbre judía? Ellos consideraban la ley. Ahí en Deuteronomio capítulo 21 afirma o exigía la ley que los cuerpos de los ajusticiados fueran enterrados el mismo día de su ejecución. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Jesús? Aquí surgen dos personajes que de veras impacta su testimonio, hermano, impacta nuestras vidas. Por lo menos a nivel personal, cada que leo esa porción me impacta el testimonio de estos dos personajes, de estos dos hombres. Uno de ellos es José de Arimatea y el otro es Nicodemo, el que precisamente en Juan capítulo 3 había venido con Jesús de noche.
Acompáñenme a Juan 19:38. Vamos a tratar, hermanos, de entretejer de los distintos evangelios una historia recordando sucesos importantes para esta enseñanza. Esto se lo comento porque vamos a ir de un versículo a otro, de un evangelio a otro, para que estemos atentos, hermanos, y lo hagamos con cierta rapidez, por favor. Juan 19:38. Vamos viendo esto, hermano. Después de todo esto, ¿qué era todo esto, hermano? Había sido ejecutado el Señor en esa cruz. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, esto es importante, hermanos, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, ¿qué hizo? Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Vamos rápidamente a Marcos 15:42. Y dice Marcos 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de ¿qué, hermanos? Del día de reposo, del sábado, ¿verdad? Dice el verso 43, Marcos 15:43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, es decir, escuche, era del Sanedrín, hermano, que también esperaba el reino de Dios. Por eso era su discípulo. Vino y entregó, ¿de qué manera? Osadamente osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este hombre, José de Arimatea, dice la palabra de Dios que entró osadamente delante de Pilato para una cosa: pedir el cuerpo sin vida del Señor Jesucristo. Osadamente implica algo, hermano, algo importante. Estaba de alguna manera desafiando valientemente lo que pudiera acarrearle esa visita. Era miembro del Sanedrín, de aquellos que habían mandado matar a Jesús, de aquellos que se habían reunido para que con mentiras, aún a los guardias que en su momento cuidaron la tumba, les dieron dinero en su momento para que mintieran de que ese cuerpo no había sido resucitado, sino que lo habían robado sus seguidores. Era miembro del Sanedrín, pero también esperaba el reino y entró osadamente a Pilato, desafiando valientemente el desprecio del pueblo, hermano. Era una turba en ese momento cuando pedían que Jesucristo fuera crucificado, pero también estaba desafiando el odio del propio Sanedrín, del concilio, es decir, de los sacerdotes, escribas y fariseos. Por eso dice que entró osadamente con valentía. No era fácil. Ese hombre, al entrar ahí a pedir el cuerpo de Jesús, pudo haber sido muerto. No le importó. No le importó eso, man. Aún pudo haber estado en juego su propia vida y a él no le importó. Fue y pidió el cuerpo. Vamos a Juan 19:39. Evangelio de Juan 19:39. Aquí viene el otro personaje, hermanos, Nicodemo. Juan 19:39. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de ¿qué, hermanos? De mirra y de aloes, como 100 libras. Hermano, investigando un poco, eran como 30 kilos de estos compuestos, de mirra y de aloes. Dice el verso 40. Tomaron pues, es decir, José y Nicodemo, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. La muerte de Jesús había obrado, hermano, de manera especial. Aún en ese momento que estuvo en la muerte, había hecho cosas importantes en la vida de estos personajes. José de Arimatea y Nicodemo, influyó Jesús tanto en ellos que
Con ese acto estaban declarando abiertamente que eran discípulos de Jesús. Pero no solo eso, en pleno momento de su crucifixión, el Señor influyó en la vida de más personas. Podemos decir que 4 vidas transformadas, dentro de muchas más, pero recordemos que hubo un malhechor, hermano, que le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Influyó en la vida de otro varón, el centurión, que dijo: en verdad, ¿qué? Era el Hijo de Dios. Influyó en la vida de José y Nicodemo, que eran discípulos de él. Jesús sigue influyendo, transformando y salvando vidas hasta el día de hoy. Hoy puede ser el día para usted. Hoy puede ser el día para usted si hoy usted está sin Cristo en su vida. Hoy puede ser el día en que el Señor le transforme para que usted sea un verdadero seguidor, una seguidora de Cristo y tenga esperanza de vida eterna en Él. Y el perdón de pecados, por supuesto. En este ambiente, Lucas 24, hermanos, esta porción, Lucas 24, versículo 1, en su primera parte dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Una pausa aquí. Lucas 24, 1, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. El primer día de la semana. Si usted recuerda, hermanos, los judíos no asignaban nombres a los días, ¿sí? Solo ponían números, ¿sí? Por ello, el séptimo día era el día de ¿qué? De reposo, el Sabbat, ¿sí? Y de ahí contaban en adelante, 7, venía el primer día de la semana, entonces era domingo. Y de ahí sucesivamente, para nosotros ahora domingo, y para ellos 2, 3, 4, 7 otra vez. Muy de mañana vinieron. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, que todavía siendo oscuro, es decir, muy temprano, fueron. ¿Para qué? Dice Lucas, ahí donde estamos, 24:1, en su segunda parte, dice: trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué llevaron, hermanos? Especias aromáticas. Mirra. ¿Qué es la mirra? Era una resina aromática, precisamente, que se utilizaba en aquel tiempo para embalsamar. Y también ya habían llevado aloes, que eran extractos de plantas que también tenían fragancia, pero que tenían la propiedad también de preservar. Y que junto con la mirra, los aloes aminoraban el proceso natural de descomposición de un cuerpo. Por eso habían llevado estos elementos. Se usaban para preparar a los muertos para poder sepultarlos. Ahora imagine con el clima de aquella región, una región calurosa, era de esperarse que un cuerpo inerte se descompusiera rápidamente. Por ello estas mujeres se habían preparado con especias y perfumes para ungir, es decir, untar el cuerpo del Señor Jesús, como lo enseña también Lucas 23. Es muy probable, hermanos, que estas mujeres que llegaban con estos elementos hubiesen querido ungir el cuerpo del Señor antes. Pero venía el Sabbat, no podían moverse, y era ese día el Sabbat del día de reposo. Por ello, llegado el domingo, muy de mañana, fueron. Al parecer las mujeres no sabían que los principales sacerdotes y los fariseos habían ido ante Pilato para solicitarle que mandara sellar la piedra, que ordenara también que mandaran guardias para vigilar la tumba. Y dice la Escritura: no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Esto lo enseña Mateo 27:64. Ya este hecho había acontecido. Habían ido a sellar la tumba. Como con una piedra, y alrededor entre la piedra y la cueva o el lugar ponían una cuerda, y ponían un tipo de arcilla que con agua
para que cuando fermentara endureciera, para poner un sello, el sello real. Como antes, antiguamente, una carta que ponían un sello para no ser violado, que nadie lo abriera. Eso había acontecido en su momento. Lucas 24:2. Y hallaron removida la piedra. ¿De dónde, hermanos? Del sepulcro. Hallaron removida. Eruditos, gente estudiosa, piensa que esta piedra pudo haber pesado casi 1 tonelada. Imagine por un momento, hermano. 1 tonelada esa piedra. Se necesitaban por lo menos 15 hombres para poder moverla. Se cree que esta piedra tenía que ser circular, hermanos, para poder ser movida con cierta facilidad. Se hacía un surco a la entrada de la tumba para que en ese surco pudiera correr y asentarse cuando fuera movida. Marcos relata que en el camino hacia la tumba las mujeres habían estado preocupadas por la piedra. Por eso decían, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ayer Marcos lo menciona. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Es de meditar algo importante aquí, hermanos. Estas mujeres iban a buscar el cuerpo o a ver el cuerpo en esa tumba. Iban en contra de muchas cosas. Iban caminando, no sabemos la distancia, pero no había pavimento, era difícil el caminar en esos terrenos. Iban en contra de lo que aquellos hombres que habían mandado crucificar al Señor pensaban. Ni siquiera habían acordado que posiblemente había una piedra ahí, y cuando recordaron, ¿cómo la vamos a mover? Estas mujeres tenían, hermanos, el ánimo de ir. ¿Por qué cree que iban en contra de todo eso? Porque amaban al Señor. Eran mujeres que amaban a Dios, que estaban dispuestas a ir de mañana, de dejar todo lo que tenían que hacer para llevar los elementos y ungir el cuerpo del Señor. ¿Usted ama al Señor? ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Qué está dispuesto a hacer en lo que le resta de vida por el Señor? Hallaron removida esta piedra. ¿Quién la removió? Mateo 28 nos lo dice, hermanos. Mateo 28:2. Vea qué acontecimiento tan tremendo nos narra aquí la Escritura. Mateo 28:2. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, y hubo un gran ¿qué? Un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Un evento tremendo, hermanos. Imagínense ahí a la gente, a los guardias que vieron esto, hermanos. Dice el verso 4. Y dice Mateo 28:4, y de miedo de él, los guardias, ¿qué? Temblaron y se quedaron como muertos. Hermano, realmente una impresión muy grande lo que les causó el ver un ángel ahí. Cuando reaccionaron, huyeron para informar a los principales sacerdotes judíos todo lo que había acontecido. La piedra estaba removida por el ángel. ¿Por qué se movió? ¿Por qué la tuvo que quitar, hermano? Por supuesto, la piedra no fue movida para que Jesús saliera.
El Señor no tiene limitantes. En su momento, después de su resurrección, les apareció en el aposento alto, estando las puertas, ¿qué? Cerradas. No era una limitante, pudo haberse movido o no. La piedra se movió para que nosotros, el ser humano, pudiera dar testimonio de que Él había resucitado. De que Él estaba vivo. Para Jesús no había impedimento ni físico ni espiritual que le impidiera dar testimonio de su resurrección. Si la piedra había sido removida, hermanos, fue para que las mujeres pudieran entrar y testificar que el cuerpo de Cristo no estaba ya ahí. Lucas 24:3. Ponga un separador ahí en Lucas, hermano. Porque vamos a estar regresando ahí. Lucas 24:3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Hermanos, esto nos muestra sin lugar a dudas que la tumba estaba en verdad vacía. Si bien María Magdalena se había ido apresuradamente para llevar la noticia, hermanos, a quién, a Pedro y a Juan. Mientras ella iba, llegaron las demás mujeres, quienes entraron en la tumba, pero no hallaron el cuerpo del Señor. María Magdalena, entonces los soldados, las otras mujeres que habían llegado ahí, sabían que el cuerpo de Jesús no estaba ya ahí. J.C. Ryle, hermano, que fue un pastor de Inglaterra, dice lo siguiente: ¿qué manos se lo habrían llevado el cuerpo? ¿Quién lo había tomado? Ciertamente ni los sacerdotes, ni los escribas u otros enemigos de Cristo. Si hubieran tenido el cuerpo de Cristo para enseñarlo y demostrar que no habría resucitado, pues con gusto lo habrían enseñado o mostrado. Tampoco los apóstoles tomaron el cuerpo, ni los discípulos de nuestro Señor. Estaban demasiado asustados y desalentados como para intentar algo así. Y más cuando no tenían nada que ganar con ello. Fin de la cita. Una, hermanos, y solo una explicación podía revelar la verdad de lo que había acontecido con el Señor. Y esa verdad es esta, hermanos: Dios había intervenido. Esa explicación es la que dan los ángeles en los versículos siguientes. Lucas 24:4, hermanos. Aconteció que estando allí ellas perplejas por esto, es decir, el cuerpo no estaba, he aquí se pararon junto a ellas, ¿quiénes, hermanos? Dos varones con vestiduras resplandecientes. Dos seres celestiales, hermanos, que se entiende en otros evangelios, eran ángeles que se presentaban en el sepulcro para testificar de la resurrección de nuestro Salvador. Lucas 24:5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, qué pregunta tan maravillosa. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué están buscando entre los muertos aquel que es el camino, aquel que es la verdad, aquel que es la vida, aquel que es la resurrección y la vida? Lucas 24:6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ha resucitado. Una pausa ahí. Es decir, se ha levantado de la muerte. Ha sido resucitado. Dice ahí, no está aquí, sino que ha sido. Alguien intervino. Ha sido resucitado. ¿Por quién? ¿Por quién había sido, hermano? Por Dios mismo. Como lo expresó Pedro en su discurso en el día de Pentecostés. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos 2, verso 32. Hechos 2, verso 32.
Recuerde que Pedro en el día de Pentecostés dio un gran discurso. Esta es una porción de ellos. Este verso dice Hechos 2:32. A este Jesús resucitó ¿quién? Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro 1:21. Que leímos cuando estamos en alabanza. Primera de Pedro 1:21. Donde afirma también que Dios le resucitó. Primera de Pedro 1:21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, ¿quién? ¿Qué? Le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Dios al resucitar a Cristo estaba avalando su sacrificio, estaba avalando que la única manera de ser perdonados los pecados y ser salvos es solo a través del sacrificio del Señor Jesucristo. No hay otra manera. Si usted hoy está aquí sin Cristo, necesita de Él, necesita de la salvación. Hoy quiero decirle lo siguiente. Lo meditaba en la mañana que estaba yo orando. Si yo no amaneciera mañana, yo tengo que decirles hoy esto. Si usted está hoy aquí sin Cristo, usted va camino a la condenación eterna. Yo no me puedo ir de aquí sin hoy recordarles esto que le estoy diciendo. Si usted no tiene hoy a Cristo y el Señor le llama esta noche, usted va directo a la perdición y al tormento por toda la eternidad. Eso es lo que enseña la Escritura. Asegúrese de que hoy, si el Señor viniese, usted debe estar seguro a dónde va. Y si no hay oportunidad hoy de salvación. Hay oportunidad de salvación para su vida. Solamente en Cristo Jesús. El mensaje de los ángeles es claro y contundente. La tumba está vacía porque Cristo había resucitado, hermanos. De una manera sobrenatural, maravillosa, silenciosa, el cuerpo vivificado y transformado de Jesús ya había salido del sepulcro. Ya había sido levantado. Muchos a lo largo de la historia han querido desacreditar esta verdad, hermanos. Han querido desvirtuar que Jesús resucitó. Pero esta es la explicación, hermanos. Hay evidencia, vimos la primera, la tumba vacía. Hay evidencia, un testimonio del cielo celestial con estos hombres que declararon que Cristo había resucitado. Esta es la evidencia, esta es la explicación. No es una explicación de hombres, no es una explicación de filósofos, no es una explicación de antropólogos, sino una explicación de Dios. Que a través de sus ángeles afirmaron que nuestro Señor resucitó. Y estos ángeles le recuerdan a las mujeres que ahí fueron algo importante. Retomo Lucas 24:6 en su segunda parte. Y les dijeron, acordaos de lo que os habló cuando aún estabas ¿en dónde? En Galilea. Lucas 24:6, su segunda parte. Les dijeron estos ángeles, acordaos de lo que os habló cuando aún estaban ustedes en Galilea. Dice el verso 7, Lucas 24:7, diciendo, ¿qué les dijo? ¿De qué se tenían que acordar? Lo que les dijo Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario que eso aconteciese como lo enseñan las profecías y la Escritura. Vamos a Mateo 17:22, hermanos.
Reitero, entretejiendo esta historia con la palabra, por supuesto. Mateo 17, 22. Estos ángeles dijeron, acuérdense de lo que el Señor les habló cuando estaban en Galilea. ¿Cuándo estuvieron? ¿Quiénes estaban? Dice Mateo 17, 22. Estando ellos, es decir, sus discípulos, los que les seguían, ¿en dónde? En Galilea. ¿Qué les dijo Jesús? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Verso 23. ¿Y qué? Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Les estaba diciendo, me van a matar. Su maestro, con el que habían estado 3 años, le estaba diciendo una y otra vez que estaba cerca su muerte. Por eso ellos se entristecieron. Eso les dijo en Galilea. Aquí en Lucas, estos 2 ángeles les estaban recordando a las mujeres, recordaos lo que les dijo el Señor Jesús cuando estaban en Galilea. No lo busque, en Lucas 23:55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea, es decir, estaban en Galilea, hermanos. Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Es decir, hermano, vea cómo entrelazan perfectamente los evangelios. No hay contradicción. Oiga, pastor, pero mencionó que era un ángel y después que eran 2. No hay contradicción. Recuerde que los evangelios están en estas porciones narrando un mismo evento. Desde a lo mejor los testigos tenían un ángulo diferente de un mismo hecho. Pero no hay contradicción alguna, por supuesto, hermanos. Y les dijeron, acordaos. Las mujeres, hermanos, ¿cuándo se le dice a alguien que se acuerde de algo? Es porque lo ha, ¿qué? ¿Lo ha qué? Olvidado. Lo habían olvidado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Recuerden lo que les dijo Jesús, que era necesario ser entregado en manos de pecadores para que fuese muerto, pero al tercer día, ¿qué? Había llegado la resurrección del Señor. Y estas mujeres lo habían olvidado. Habían olvidado eso. Y como se hace más evidente más adelante, también los varones olvidaron lo que el Señor les había advertido. ¿Qué les había advertido? Que lo matarían y que resucitarían. Y vemos aquí, hermanos, una triste realidad. Con frecuencia tendemos a olvidar las enseñanzas de Jesús. Con frecuencia tendemos a olvidar la palabra de Jesús. A veces llegamos a olvidar la propia predicación del domingo, incluso el mismo día. No olvidemos, hermanos. No olvidemos lo que Jesús nos enseña. No olvidemos sus mandatos. Somos sus seguidores. No olvide que debemos de congregarnos. No olvide, porque es un mandato. No olvide, hermano, que debemos amar como esposos a nuestras esposas. No olvide, hermana, que debe respetar y obedecer a su esposo. No olvidemos que el Señor es nuestro proveedor. No olvidemos, hermanos, que no debemos amoldarnos a este mundo, a esta manera de vivir. No olvidemos como creyentes que nuestra fe será probada en alguna ocasión o ocasiones como el oro. No olvidemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No olvidemos, hermanos, las enseñanzas del Señor, porque nos afirma que Dios es soberano. No olvidemos que la mejor alabanza y adoración es nuestra obediencia. No olvidemos que apartados de Él, hermanos, nada, en verdad nada que dé gloria y honra al Señor vamos a poder hacer. No olvidemos que en el Señor está nuestra esperanza y nuestra fortaleza. No lo olvidemos. No olvidemos que estamos en un mundo caído por el pecado y que debemos ser luz y sal en esta tierra. No olvidemos, hermanos, que nuestro Salvador vive y que viene pronto por su iglesia. Lucas 24:8.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras, como ahorita nosotros, ¿verdad? Algunas cosas nos recordó el Señor que no debemos olvidar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Verso 9. Y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces, hermanos, las mujeres informaron lo que había sucedido a los 11 y a cuantos otros discípulos de Jesús pudieron informarles. Mateo nos narra con más detalle. Vamos a Mateo 28:7. Mateo 28:7. Aquí están ordenando los ángeles. Mateo 28:7. Vean cómo lo dice Mateo aquí. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros. ¿A dónde, hermanos? A Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, pero también, ¿cómo, hermanos? Con gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, es decir, un saludo. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Iban con temor, pero también con gran gozo. Sentimientos encontrados. Iban con temor, pero lo que las impulsaba era el gozo. ¿Por qué venimos aquí, hermanos? Esas mujeres amaban a Dios. Estamos aquí porque amamos a Dios, hermanos. Estamos aquí porque sabemos que Él es nuestra esperanza. Estamos aquí porque sabemos que Él es nuestra roca. Estamos aquí porque sabemos que Él es el Señor, hermanos. Estamos aquí y le servimos porque sabemos quién es Él y sabemos a quién le servimos, hermanos. Estamos aquí porque amamos a Dios. Estas mujeres amaban a Dios indudablemente y salió el Señor Jesús, les salió al encuentro, las saludó y estas mujeres se tendieron en el piso abrazando sus pies y le adoraron. Si hubiera usted estado ahí, ¿qué hubiera hecho? ¿Cómo reaccionaríamos en lo personal si Jesús apareciera frente a nosotros, hermanos? Regocijo, alegría, asombro, indescriptible seguramente. ¿Alguna vez se ha preguntado esto? ¿Cómo va a reaccionar cuando esté frente al Señor? Sí piensa estar frente al Señor, ¿verdad? ¿O no? Si no, ya me está preocupando. Más bien se tendría que preocupar usted. Asegúrese de cuando usted parta de esta tierra, pueda tener la certeza de que estará con el Señor. Y que su familia también pueda tener la certeza de que usted está con el Señor. Para que ese día, hablando de sentimientos encontrados, pueda haber llanto, puede haber dolor en nuestro corazón al ver a un familiar que amamos. Pero también va a haber gozo y sabemos y paz y gratitud en nuestro corazón, que sabemos que tiene la esperanza ciertísima de estar con el Señor, de estar con Dios. ¿Cuándo partiremos, hermanos? ¿Cuánto nos resta de vida? ¿Alguien sabe? ¿50 años? ¿40? ¿30 años? ¿10 años? ¿5 años? ¿1 año? ¿5 meses? ¿1 semana?
¿5 días? ¿Cuántas horas? Las que el Señor ya tiene designadas. Asegúrese hoy de que Jesucristo es su Salvador. Mateo 28:10 dice, entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Repito, hermanos, Mateo 28:10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis, ¿qué dijo? Hermanos. Escuche, hermanos. Jesús está hablando, dijo, a mis hermanos, llévenle las buenas nuevas para que vayan a Galilea, porque ahí los voy a ver. Qué declaración, hermano, y qué enseñanza tan importante del Señor para nosotros. Fíjese, después de que dudaron de Él, después de que se alejaron de Él, después de que uno de sus discípulos le negó, después de que le abandonaron, Jesús les llama hermanos. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo ejemplo nos da el Señor Jesucristo. Él no actúa como nosotros. El hombre es rencoroso. El hombre a veces no perdona, no olvida. A veces echa en cara lo que se le ha hecho, aunque hayan pasado ya muchos años. Quien no conoce a Dios dice perdono, pero quien no conoce a Dios piensa de esa manera. Sé que recuerda la historia de José, hermanos. Fue echado a un pozo. ¿Por quién? Por sus hermanos, ¿verdad? Fue vendido, fue difamado, fue a la cárcel injustamente. Y un día en la soberanía de Dios tenía literalmente postrados a sus hermanos enfrente, ¿no? Porque el Señor le había honrado y Dios estaba con él. Pudo haber tomado cualquier decisión con la vida de sus hermanos. Mas, sin embargo, no lo hizo así. O sea, hablando de si hubiese él guardado rencor en su corazón, pudo haberlos acabado. No lo hizo así porque Dios estaba con él, porque temía de Dios, hermano, y no solo eso, los bendijo y los ayudó. Eso nos debe de llevar a reflexionar acerca de nuestra vida, hermanos. Tenía razones humanas José para hacer algo en contra de sus hermanos, sí, pero su corazón estaba con el Señor. Jesús estaba con él, dice Génesis 39:2, que mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Alguien le ha ofendido alguna vez, hermano? ¿Alguien le ha hecho daño? Perdónelo. Perdónelo. Volviendo a Lucas. Menciona a las mujeres, Lucas 24:10, y eran María Magdalena, hermanos, acuérdense que era la mujer que de la que había echado 7 demonios Jesús, ahí en Lucas 8:2 lo dice, y también era Juana, que era esposa de un varón que era Chuza, era un mayordomo de Herodes, lo dice Lucas 8:3, y también estaba ahí María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas, ¿a quiénes? A los apóstoles. Las mujeres fueron las primeras o los primeros testigos de la resurrección, hermano. Las mujeres. Esto es algo muy importante, hermano. Y sobre todo aquella época, hermano, en la que las mujeres tenían una posición en la sociedad, una posición, la posición judía era de cierta manera despectiva respecto hacia las mujeres. En los juicios no tenía valor su palabra, imaginen. Dios permitió que ellas fueran testigos, los primeros testigos. El hecho de que Cristo haya permitido que fueran las mujeres quienes primero lo vieran, testificaran de su resurrección, es muy significativo, hermanos. Cristo con ello dio una muestra de dignificación de la mujer, de sus hijas.
Dios obra en maneras contrarias a la manera de pensar del ser humano. Ya que en aquella época el testimonio de una mujer no tenía mucho valor, hermano, pero para Cristo sí. Para el Señor sí. Bajo una sociedad que consideraba a la mujer como menos, los actos de estas mujeres mostraron un testimonio de devoción, de valor, de amor por el Señor Jesucristo. Hermanos, gloria a Dios por aquellas mujeres. Gloria a Dios por las mujeres que aquí están, que oran. Gloria a Dios por las mujeres que sirven. Mujeres agradecidas y que aman al Señor. Varón, ¿usted ama al Señor? Gloria a Dios por él. Sírvale al Señor. Sirva al Señor. A su Señor. Entonces esas mujeres contaron a los 11 y demás seguidores todo lo que había sucedido ahí en la tumba. Lucas 24:11, hermanos. Mas a ellos les parecía, ¿qué, hermanos? Una locura las palabras de las mujeres y no las creyeron. Es decir, el testimonio de las mujeres fue recibido con incredulidad, hermanos. Una locura, para ellos fue una tontería lo que escucharon. Verso 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos, ¿cómo? Solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El impulsivo Pedro, hermano, salió corriendo a ver el sepulcro, a ver los lienzos. Al observarlos, volvió sumamente asombrado de lo que había visto. Reflexionemos, hermano. Y escuchen. O la resurrección de Cristo es el acontecimiento más grande y más extraordinario y trascendental jamás obrado, hermanos. O es el fraude más grande en la historia de la humanidad. Si Cristo no resucitó, como algunos piensan, entonces todo sería vano, hermanos. Sin la resurrección, hermanos, no tendría sentido predicar. Nada tendría sentido. Si Cristo no hubiese resucitado y si la predicación no tiene sentido, su palabra no tiene sentido, ¿qué haríamos aquí, hermanos? Si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces diríamos, vámonos a la playa, vamos a divertirnos, vamos a beber, vamos a hacer lo que queramos. Aún nuestra fe no tendría sentido si Cristo no ha resucitado. Si Cristo no resucitó, nada de lo que hacemos, reitero, tiene sentido. ¿Para qué orar? ¿Para qué reunirnos? ¿Para qué leer la Biblia? Si Cristo no resucitó, hermanos, no hay salvación, no hay vida eterna. El apóstol Pablo, sarcásticamente, y repito esto, sarcásticamente lo habló en 1 Corintios 15:15. Vamos, por favor. 1 Corintios 15:15. Llegamos ahí, iglesia. Y somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos, ¿qué? No resucitan. Si fuese así, que en verdad los Cristos no resucitan y Cristo no resucitó, está hablando de falsos testigos, es mentirosos, seríamos mentirosos.
Los apóstoles serían mentirosos. Los pastores que predican la palabra seríamos unos mentirosos si Cristo no resucitó. Dice el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo, ¿qué? Verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún somos esclavos del pecado, aún estamos condenados al infierno. Y esa es la condición de toda persona que no ha entregado su vida a Cristo. Por eso, qué importantísimo es estar, reitero, seguro que somos. Reitero esto, es importantísimo, de vital importancia que usted se asegure, que nos aseguremos que somos de Cristo, que somos verdaderos creyentes y seguidores del Señor. Estar seguros de que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe genuina. Porque si Cristo no resucitó, hermanos, no hay salvación. Entonces, dice el verso 18, 1 Corintios 15, 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? No van a resucitar. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos? Abraham, Moisés, Elías. Estarían ya en el infierno. Pedro mismo estaría en el infierno. Todos los apóstoles estarían en el infierno. Si no resucitaron, perecieron. ¿Y qué cree que nos esperaría a nosotros si Cristo no hubiese resucitado? Lo mismo. Es de terror eso, hermanos. ¿No creen? 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. ¿Cuántos esperan en Cristo, hermano? Fíjese, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, en el contexto del que dice Pablo, si Cristo no resucitó y si nosotros tenemos nuestra esperanza solamente en Cristo, hermano, somos los más dignos, hermano, de lástima. Pero aquí viene, hermano, el contraste. Gracias a Dios. Por eso que su nombre sea alabado por los siglos de los siglos. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Muchas personas han negado esto, hermanos. Sin embargo, para que no hubiera lugar a dudas, hermano, Dios en su soberanía, por medio de las Escrituras, permitió que quedara registrada toda verdad. Amén. Varias muestras evidencian que Cristo vive, hermano. 1 Corintios 15:3. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 15:3, un poco más atrás. ¿Llegamos ahí, hermanos? Dice, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El Señor vive, hermanos. Indudablemente. No cabe duda que ese acto de resurrección es el más maravilloso que el hombre ha testificado, la resurrección de Cristo. Miles de religiones tenemos en el mundo, hermanos. Miles de religiones. Pero ninguna de ellas puede jactarse de que su fundador esté vivo. Buda, hermanos, el budismo, 500 millones de seguidores.
Murió en el 483 antes de Cristo. Ahí está su osamenta. Mahoma, fundador del Islam. 1.800 millones de musulmanes seguidores. Último, en una larga cadena de mensajeros de Dios, a quien llaman Alá. Sus discípulos siguen esperando su resurrección. Hablando de México, Aarón Joaquín, hermano, murió en 1964, fundador de la Luz del Mundo. Para ellos su Salvador está en una tumba, hermanos. Ahí fueron sepultados estos hombres. Y sus osamentas ahí están, ahí se encuentran. Osamentas de hombres que se llamaron los enviados de Dios. Todos los hombres que fundaron sus religiones, que hasta ahora tienen millones de seguidores, ninguno de ellos está vivo. El único que verdaderamente bajó del cielo y que murió por nosotros y que ahora vive es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos afirmar que nuestro fundador está vivo porque Jesucristo, hermanos, resucitó y está a la diestra del Padre. En esa cruz en donde murió, hermano, Él resucitó y murió para vencer el pecado. Para vencer ahí en la cruz las tinieblas. Y Él venció allá a Satanás y venció la muerte, hermanos. Por ello, cada domingo en este lugar nos reunimos a alabar al Señor, recordando que solo Él es digno de toda gloria, honor y alabanza, porque sabemos que un día resucitaremos también con Él para estar con Él para siempre. Gloria a Dios. Nada pudo detener a nuestro Señor. Aferrémonos, iglesia, aferrémonos, hermanos, con firmeza a la resurrección de Cristo. Porque es la que nos da la certeza de nuestro futuro. Que nuestros cuerpos, hermanos, después de la muerte, serán vivificados por Él. Si nuestro Maestro, hermanos, ha resucitado del sepulcro, sabemos sin duda, que nosotros también resucitaremos en el día final, hermanos. Por tanto, hermanos, nuestra fe no es vana. Por tanto, hermanos, los que murieron creyendo están en gloria. Por tanto, hermanos, esperamos a nuestro Salvador, que está vivo y ha prometido regresar. Por tanto, hermanos, como creyentes no somos dignos de lástima, sino somos los hombres y somos las mujeres más dichosos y más bendecidos en esta tierra. Eso somos. Bienaventurados, benditos, dichosos, por estar en Cristo Jesús. Por eso estamos aquí, hermanos, predicando su palabra. Esta palabra, hermanos, es la verdad absoluta de todas las cosas. Por eso estamos aquí, hermanos, proclamando su nombre, proclamando al que vive y exaltando al que reina por los siglos de los siglos, porque nuestro Salvador, nuestro Redentor, está vivo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu bendita palabra que hoy nos recuerdas hechos maravillosos, Señor. Hoy nos recuerdas, Señor, que tú estás vivo. Porque indudablemente, Señor, tú has resucitado. Gracias, Señor, porque con ello no es vana nuestra fe, ni tampoco vana nuestra predicación, Señor. Bendita sea tu palabra, Señor, que nos revela todo esto. Gracias porque con tu muerte en la cruz y por tu resurrección, Señor, tenemos la certeza de tener moradas en el cielo, Señor, las cuales tú has ido a preparar, Señor, para nosotros.
Gracias, Señor, porque el pecado ha sido quitado en la vida de todo aquel que cree, Señor. Gracias porque con tu resurrección la muerte ha sido vencida, Señor. Y porque tenemos esperanza en tu regreso, porque tú vives. Señor, y porque tú vives, hay esperanza para los que no te conocen, Señor. Hay esperanza hoy aquí en ti, Señor. Hay esperanza en ti, Señor, porque tú vives hoy aquí para el perdón de pecados, Señor. Hay esperanza de nueva vida, Señor, para aquellos que quieran venir a ti hoy en arrepentimiento y fe. La obra de salvación es plenamente tuya, Señor. Y porque estás vivo, hoy te rogamos, Señor, en tu nombre, que obres en el corazón de aquellos que te necesitan, aquellos que no te conocen, aquellos que no están en ti, Padre. Haz la obra, Señor, para tu gloria. Glorifícate en esas vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando en ellos para la salvación de sus almas, Señor. Porque estás vivo, hay esperanza para nuestros familiares, Señor, que no están en ti. Oramos por ellos, Padre. Hay esperanza, Señor, porque tú estás vivo, Señor. Te damos gracias, Señor. Que podamos cada día exaltarte. Que podamos cada día glorificarte por esa maravillosa salvación que has traído a nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque vives, por eso nos escuchas, Señor. Gracias te damos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a la familia, bendice a los varones, por favor. Recuérdale, Señor, quién eres. Recuérdale, Señor, quiénes son en ti, Padre. Bendice a las mujeres, bendice a las esposas, Señor. Como aquellas mujeres que te amaban, Señor. Llévalas a ser cada día más virtuosas para ti, Señor. Bendice a nuestros ancianos, Señor. Ayúdalos. Fortalécelos, por favor. Bendice a nuestros hijos. Bendice sus vidas, Señor. Guárdales, Padre. Y te damos muchas gracias, Señor. Porque tú estás vivo y nos escuchas, Señor. Porque oramos todas estas cosas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, amén y amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a terminar con un canto a nuestro Señor. Cristo resucitó, hermanos, y la muerte venció. Te damos gracias, Señor. Hoy declaramos esto, Padre. Pagad por el pecado, vencer la muerte y su furor. Oh, canta aleluya. El gozo sale como el sol cuando sus hijos tienen fe. Vivo está su amigo y rey, como Cristo resucitó. Resucitó y muerte venció. Oh, canta aleluya. Vengan con los que salvó. Resucitó, la muerte venció. Daban ellos de Jesús y al verle creyeron. Bendito es y ver que yo. Oh, canta aleluya. Sin temor de Dios de fe, verdad llevado de Jesús, por gracia y el poder de Dios, sus vidas me entregaron.
resucitó, hermanos. Resucitó Y fuerte venció. Oh, canta aleluya. Venga, alabemos con los que salvó. Resucitó, la muerte venció. el poder con él venció, nos da la vida eterna. Vivir su gracia y libre ser, llevar el evangelio. Resucitó y muerte venció, oh, canta aleluya. Venga, alabemos con los que salvó. Resucitó, la muerte venció. Resucitó y muerte venció, oh, canta aleluya. Venga, alabemos con los que salvó. Resucitó, la muerte venció. Vive Él. Vive Él, abrió ventana al cielo, vive Él, glorioso Cristo reina, vive Él, abrió ventana al cielo, vive Él, glorioso Cristo reina. Cristo reina, hermanos. Que Dios le bendiga. Si Dios permite, nos vemos el próximo día jueves. Disfrute su tarde. Que Dios le bendiga, bendiga a su hermano y que tenga buena tarde. Bendiciones para todos, hermanos.